¿Qué tal, chavos? Vamos a continuar con la unidad 4 de termodinámica que corresponde al tema de la segunda ley de la termodinámica y sus aplicaciones. En este video vamos a explicar el tema 4 de la unidad que se refiere a el ciclo de Carnot. Este ciclo de Carnot quizá es el ciclo reversible más conocido. Fue propuesto en 1824 por el ingeniero francés Sadi Carnot. La máquina térmica teórica que opera en el ciclo de Carnot se llama máquina térmica de Carnot, cuyo ciclo se compone de 4 procesos reversibles, 2 de ellos isotérmicos y 2 de ellos adiabáticos, y que es posible llevar a cabo en un sistema cerrado o de flujo estacionario. Es importante recordar que un proceso reversible es aquel que puede volver a su condición inicial. También es importante mencionar que un proceso reversible no se da en la vida real. Consta este ciclo de Carnot de 2 procesos isotérmicos. Recuerden, isotérmico quiere decir temperatura constante, y de otros 2 procesos que son adiabáticos. Hay que recordar que la palabra adiabático significa que no hay transferencia de calor. Y es posible llevar a cabo este ciclo de Carnot en un sistema cerrado o de flujo estacionario. Un flujo estacionario es donde no cambia la masa en ese proceso, es decir, la masa se mantiene constante. Para explicar este ciclo de Carnot es necesario considerar un sistema cerrado conformado por un gas contenido en un dispositivo de cilindro émbolo adiabático. Los 4 procesos reversibles que vamos a explicar que conforman este ciclo son una expansión isotérmica reversible, una expansión adiabática reversible, una compresión isotérmica reversible y una compresión adiabática reversible. Son 4 procesos y cada uno de ellos lo vamos a explicar de una manera concisa. El primero de ellos, vean que es una expansión isotérmica reversible. Vamos a explicar de manera clara este primer proceso. Vean que es una expansión isotérmica, por tanto la temperatura va a ser constante. Vamos a llamarle proceso 1,2 y vean que vamos a tener una temperatura alta que va a ser constante. Recuerden que H es alta, ¿sí? Una temperatura alta. En este proceso, inicialmente, el estado 1 le vamos a llamar la temperatura del gas es TH, ¿sí? Y la cabeza del cilindro está en contacto estrecho con una fuente a temperatura TH. Noten que hay una TH constante aquí y aparte está en contacto con una fuente de energía a TH también. En este proceso se permite que el gas se expanda lentamente y que realice trabajos sobre los alrededores. Cuando el gas se expande, su temperatura tiende a disminuir, pero tan pronto como disminuye la temperatura en una cantidad infinitesimal de T, cierta cantidad de calor se transfiere del depósito hacia el gas, de modo que la temperatura de este se eleva a TH. Así, noten que la temperatura del gas se mantiene constante en TH, y como la diferencia de temperatura entre el gas y el depósito nunca excede una cantidad diferencial de T, este es un proceso reversible de transferencia de calor. Este proceso, noten muy bien, va a continuar hasta que el émbolo alcanza la posición 2. Vean aquí marcada esa posición 2. Y que quede claro que la cantidad de calor total transferido al gas durante ese proceso, vean que va a ser un QH. Noten que en esta expansión isotérmica siempre va a haber una temperatura constante que va a ser TH. Noten esto, que desde la posición 1 al momento de la expansión va a llegar a la parte 2, esto que está un poco más opaco. Vean que el calor transferido en este proceso va a ser un calor a alta temperatura. ¿Por qué? Porque desde la fuente de energía hay una temperatura alta y al igual aquí en este gas se va a mantener a una temperatura alta. Por tanto, es lógico que el calor que se transfiere aquí sea un calor a una alta temperatura, porque a esa temperatura es en la que se maneja este proceso 1,2 que tenemos aquí. Esta es la expansión isotérmica reversible, un proceso 1,2 con una temperatura alta constante. El segundo
es una expansión también, pero es una expansión adiabática reversible. Recuerden que adiabático quiere decir que no hay transferencia de calor. A este proceso le vamos a llamar 2,3. Recuerden que del proceso anterior ya estaba en esta posición el émbolo. Estaba en la posición 2. Este proceso 2,3, en este proceso la temperatura disminuye. Recuerden que estábamos en TH y la temperatura va a bajar a una TL. Recuerden que TL es una temperatura baja. En el estado 2 que tenemos aquí, el depósito que estuvo en contacto con la cabeza del cilindro se elimina y se reemplaza por aislamiento para que el sistema se vuelva adiabático. Para que se vuelva adiabático este sistema debe de haber aislamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay transferencia de calor, porque es un proceso adiabático. Aquí el gas continúa expandiéndose lentamente y realiza trabajo sobre los alrededores hasta que su temperatura disminuye de TH a TL. Y a este estado le vamos a llamar estado 3. Se supone también que el émbolo no experimenta fricción y el proceso está en cuasi equilibrio, de modo que el proceso es reversible, así como adiabático. Quiere decir que del proceso 2 o punto 2 vamos a pasar al 3 y la temperatura va a bajar a TL. Pero en ese proceso se supone que no va a haber fricción y que el proceso va a estar en cuasi equilibrio. Por lo tanto, va a ser un proceso reversible y además, como ya supimos por el aislamiento, va a ser un proceso adiabático. Aquí va a terminar el cilindro en el punto 3. Luego de esto vienen las compresiones. La primera de ellas es la compresión isotérmica reversible. Es el proceso 3,4. ¿Qué va a pasar en una compresión isotérmica reversible? Como es isotérmica, aquí va a ser un proceso 3,4 y la temperatura constante va a ser una temperatura TL, es decir, una temperatura baja. En el estado 3 se va a retirar el aislamiento porque ahora sí va a haber intercambio de calor. Se retira este aislamiento de la cabeza del cilindro y se pone a este en contacto con un sumidero a temperatura TL. Recuerden que un sumidero es donde se recibía un calor, que como estamos con una temperatura TL, obviamente va a pasar un QL. ¿Qué va a pasar? Después una fuerza externa va a empujar al cilindro hacia el interior, de modo que se realiza trabajo sobre el gas. Se va a realizar trabajo sobre este gas. A medida que el gas se comprime, su temperatura tiende a incrementarse, pero tan pronto como aumenta una cantidad infinitesimal de T, el calor se transfiere desde el gas hacia el sumidero. Vean aquí la flecha, se va a transferir calor desde el gas que está aquí hacia este sumidero y va a ser QL. ¿Y qué va a causar esto? Va a causar que la temperatura del gas descienda a una temperatura L. Y como la diferencia de temperatura entre el gas y el sumidero nunca excede una cantidad diferencial de T, este es un proceso de transferencia de calor reversible, el cual continúa hasta que el émbolo alcanza el estado 4 que tenemos aquí. Vean que ya vamos en sentido contrario porque ya es una compresión. Los dos procesos anteriores recuerden que era expansión, por lo tanto íbamos a la derecha. Sin embargo, esto ya es una compresión, por lo tanto vamos hacia la izquierda. La cantidad de calor rechazado, como menciono, va a ser QL, es decir, un calor a una baja temperatura. Y nos quedamos en el punto 4. Este es el proceso 3,4, una temperatura constante TL. Y por último, es la compresión adiabática reversible. Vean, aquí también va a ser el proceso 4,1 y aquí la temperatura va a subir de TL, en donde estábamos, a una temperatura H. El estado 4 es tal que cuando se elimina el depósito de baja temperatura se tiene que colocar otra vez aislamiento en la cabeza del cilindro y se va a comprimir el gas de manera reversible. Entonces el gas vuelve a su estado inicial, es decir, el estado 1, y la temperatura vuelve a subir de una temperatura baja
a una temperatura TH como estaba en el estado inicial. ¿Y qué pasa aquí? Aquí se completa el ciclo. Vean que son dos expansiones, una isotérmica, una adiabática y luego dos compresiones, una isotérmica y una adiabática hasta volver a la condición inicial. ¿Cómo podemos explicar de una manera más sencilla este ciclo de Carnot? Mediante un diagrama PV. Recuerden que un diagrama PV era un diagrama presión-volumen y este diagrama PV que tenemos aquí es el de un ciclo de Carnot. Recuerden, y es muy importante, que en un diagrama de este tipo, el área bajo la curva del proceso representa el trabajo de frontera para procesos en cuasi equilibrio. Y ya sabemos que en este caso sería un proceso internamente reversible. Y a un proceso internamente reversible, recuerden que nos referimos a que no hay un sistema más que afecte de manera externa a este sistema que tenemos aquí. Entonces, en esta figura, en este diagrama PV, se observa que para este caso, el área bajo la curva 1, 2, 3, es decir, todo esto, todo lo que esté abajo de la curva 1, 2, 3 es el trabajo que realiza el gas durante la parte de expansión del ciclo. ¿A qué me refiero? Todo lo que esté bajo la curva 1, 2, 3 va a representar el trabajo que realiza el gas durante la expansión del ciclo. Entonces vean, voy a marcarlo con una línea. Todo lo que esté debajo de 1, 2, 3, perdón, toda esa área que se forma en 1, 2, 3 y las líneas azules que tengo ahí, va a ser el trabajo durante la expansión del ciclo. Y vamos a usar otro color. Toda el área bajo la curva 3, 4, 1, es decir, voy a marcarlo con colores. Todo lo que esté en morado, voy a rayar de esta manera, todo lo que esté debajo de esta curva va a ser el trabajo realizado sobre el gas durante la parte de compresión. ¿Sí? Vuelvo a repetir, todo lo que enmarque en azul, lo que está en azul y lo que está en gris es la parte de expansión y simplemente lo que esté debajo de la curva 143 o 341 que esté en morado con líneas en morado va a ser la compresión. Entonces, el área que encierra la trayectoria del ciclo, que en este caso es 1, 2, 3, 4, 1 o lo que está en gris, donde dice trabajo neto de salida, es la diferencia entre estos dos, es decir, entre el trabajo en la expansión y el trabajo en la compresión. ¿Y qué me queda? Simplemente esto que está en gris. Y este trabajo representa el trabajo neto hecho durante el ciclo. Lo que tenemos adentro de estas curvas. Vean que es el trabajo neto de salida. Entonces noten que de estos procesos de expansión y de compresión se genera un trabajo neto de salida que viene representado por esta área sombreada en gris. Vean que en el proceso 1-2 dijimos que hay una temperatura H constante y vean que entra calor a una alta temperatura. Recuerden que en el proceso 2-3 y 4-1 son procesos adiabáticos, por tanto no hay calor. En este de aquí, chavos, el calor es igual a 0 y en este también de aquí el calor es igual a 0. Sí, en los otros sí hay temperatura constante. Vean el sentido es de 1-2, 2-3, 3-4 y 4-1. ¿Y por qué es importante un ciclo de Carnot? Es importante por ser un ciclo reversible. ¿Por qué es reversible? Vean que vuelve a su condición inicial, en este caso la fase o el proceso 1. Este ciclo de Carnot es el más eficiente que opera entre dos límites de temperatura especificados, que son TH y TL. Aún cuando el ciclo de Carnot no se puede lograr en la realidad, porque es un proceso reversible, la eficiencia de los ciclos reales se mejora al intentar aproximarse lo más posible a este ciclo de Carnot,
que explico en esta figura. Y que quede claro algo, es en este sentido, pero también existe un ciclo de Carnot inverso que tenemos aquí. ¿Qué pasa con un ciclo de Carnot inverso? Pues simplemente el sentido se invierte. Vean que aquí entra un calor a una alta temperatura y luego después sale un calor a QL, a una baja temperatura. ¿Qué pasa aquí? Vean que se invierte. Sale un QH y aquí entra un QL. Y vean el sentido. El sentido aquí iba de 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. Y en el ciclo de Carnot inverso vean que ese sentido también se invierte. Entonces, el ciclo de la máquina térmica de Carnot que hemos explicado es totalmente reversible. Por lo tanto, todos los procesos que abarca se pueden invertir, en cuyo caso se convierte en el ciclo de refrigeración de Carnot. ¿Sí? Aquí ya le llamamos ciclo de refrigeración de Carnot. ¿Sí? Aquí ya cambia de nombre este ciclo. Y en este ciclo, pues el ciclo es exactamente el mismo, excepto que las direcciones de las interacciones de calor y trabajo están invertidas, lo que les mencionaba anteriormente. El calor en la cantidad QL se absorbe de un depósito a baja temperatura, que tenemos aquí. El calor en la cantidad QH se rechaza hacia un depósito a una alta temperatura y se requiere una cantidad de trabajo neto de entrada. Vean, esta parte es importante. Vean que en el ciclo de Carnot normal es un trabajo neto de salida, mientras que en un ciclo de Carnot inverso es un trabajo neto de entrada. ¿Sí? Para que se pueda completar este ciclo de Carnot inverso. Entonces, este diagrama PV que tenemos aquí del ciclo de Carnot invertido es el mismo que corresponde al ciclo de Carnot, excepto que se invierten las direcciones de los procesos. Entonces, vean que básicamente un ciclo de Carnot consiste en estos 4 procesos y como es un proceso reversible, también se puede llevar a cabo de una manera inversa. Entonces, hay que recordar que son 4 procesos, una expansión isotérmica, una expansión adiabática y una compresión isotérmica y una compresión adiabática. Todos estos procesos son reversibles. Y con este video termina la explicación del ciclo de Carnot.